Estamos iniciando un nuevo tema, la cual estaremos estudiando durante estos últimos 3 meses de este año 2022. Y qué alegría es poder unirme juntamente contigo para estudiar juntos la palabra de Dios y escudriñar un poquito más acerca de un gran tema que pues muchas veces trae confusión a nuestra vida. La lección nueva que vamos a estudiar durante esos 3 meses titula de la siguiente manera. Ustedes han visto la imagen. Dice allí, la vida eterna, la muerte, la esperanza y la esperanza futura. Ese es el título de esta lección nueva que juntos vamos a estudiar. El día de hoy vamos a empezar con el tema número 1, que lleva por título Rebelión en un universo perfecto. Y este tema 1 trata sobre un tema que muchas veces no podemos comprender en su totalidad, pero vamos a ver a través de la Biblia qué es lo que ella enseña sobre este tema. El tema general de este trimestre o de este estudio es acerca de la muerte y la esperanza que el cristiano tiene sobre la muerte. Así que juntos vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a tomar nuestra Biblia y estudiar este tema que titula Rebelión en un universo perfecto. Queremos extenderles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos van a acompañar en este hermoso tema. Y este estudio va a cautivar tu mente y te va a desafiar a que tú puedas comprender y buscar más también de la palabra de Dios. Bien, hay muchas filosofías acerca de cómo es que inició el mal. Hay muchos pensamientos acerca de cómo es que este mundo de maldad, lo que vivimos, ¿no? Se convirtió en eso. Mucha gente intenta responder, intenta buscar soluciones o respuestas a muchas preguntas, ¿no? Sobre el pecado, la maldad y la muerte. Pero vamos a ver en esta noche y en este estudio de cómo es que en realidad inició el mal en nuestro planeta. Mucha gente piensa que aquí en este mundo inició la maldad, pero vamos a ver un poquito más allá de dónde tuvo su inicio la maldad. Es por eso que el tema o el título de este tema número 1 dice Rebelión en un universo perfecto. ¿Dónde crees tú que inició el mal? ¿Dónde crees tú que se inició esta rebelión o esta batalla campal que hoy en día vemos entre este gran conflicto entre el bien y el mal? Eh, ¿Cómo surgió el mal y el pecado en un mundo perfecto? Es la pregunta que vamos a responder en este estudio número 1. Ahora, partimos por la premisa, por la base de lo que la Biblia afirma acerca del carácter de Dios. La palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 8 dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, la premisa, la base para conocer, para comprender a Dios es entender su carácter. Y la base o el carácter de Dios es amor. El siguiente versículo es el versículo 16, que dice allí en la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, nos damos cuenta aquí que el carácter de Dios, su carácter, es amor. Y si Él es amor, nada malo puede provenir de Dios. Ninguna maldad, ninguna iniquidad puede provenir de Dios. Ahora, esta verdad es interesante porque es una verdad absoluta. No puede cambiar. Así como Dios es eterno, así como Dios es perfecto, también parte o su carácter es, dice la palabra de Dios, es amor. Por lo tanto, si Dios es amor, nada malo, nada contrario al amor puede provenir de este Dios amoroso que la Biblia nos enseña. Inclusive su justicia, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos el diluvio, vemos
la destrucción de Sodoma y Gomorra, son actos de justicia de Dios. Inclusive allí podemos ver también el amor de Dios manifestado en esos actos de justicia, ¿no? Entonces, que quede bien claro que la base para comprender todo lo que Dios hace es su amor por nosotros y su amor que tiene que ver con su carácter. Ahora, hay otro tema, otro tópico también muy interesante que debemos entender. Es que cuando Dios creó al hombre, le creó con libertad para elegir, lo que conocemos comúnmente como el libre albedrío. Dios nos creó con libertad para elegir, con libertad para decidir. Es por eso que la Biblia nos muestra dos caminos, dos puertas, dos maestros, ¿no? Y también somos conscientes que la Biblia enseña que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dije, elige pues la vida para que vivas, ¿no? Entonces, como seres humanos, Dios nos creó como seres inteligentes, seres razonables y también con un privilegio, con un don, que es la libertad para poder elegir, ¿no? La libertad para poder elegir. Ahora, porque decíamos que Dios es amor. El libre albedrío es el fundamento del amor. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la libertad o el libre albedrío es el fundamento del amor? Porque si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar un poquito más, si no hay libertad no podemos amar en realidad, no podemos ser felices. Sin libertad no podemos mostrar, ¿no?, el amor. Es necesario que yo sea libre para poder gozar de esa libertad y poder decidir. Porque hay tres formas, o tres formas de que el ser humano haga algo o se motive a hacer algo. Uno es que tú fuerces al ser humano para hacer algo, ¿no? Fuerces o manipules al ser humano para que haga algo. Dos, es que tú le pongas miedo al ser humano para que él haga algo, ¿no? Y así el ser humano va a hacer algo. O punto número tres, usas el amor. Y por amor, esa persona o el ser humano, motivado por el amor, hace, obedece, sigue, ¿no? Entonces, vemos que para que haya amor verdadero, tiene que haber libertad. Solamente en la libertad es cuando tú y yo podemos elegir amar a Dios o también en esa libertad desobedecer a Dios y rebelarnos contra nuestro Hacedor. Así que mis queridos amigos, Dios cuando nos creó con un privilegio, con una prerrogativa, es del ser libres. Y ahí Dios corrió un riesgo, entre comillas, de que como seres libres podamos rebelarnos contra nuestro Creador, ¿no? Y eso pasó en la historia, como lo vemos en la historia de la creación. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el ser humano se rebeló contra Dios, ¿no? Pero ahí no empezó este gran misterio de la iniquidad o del pecado, ¿no?, de la maldad en el universo entero, ¿no? Vamos a darnos cuenta y vamos a ir un poquito más allá. Pero antes quiero preguntarte, ¿qué decisiones importantes vas a tomar o estás a punto de tomar el día de hoy, en esta noche, o vas a tomar el día de mañana? ¿Cómo vas a usar esa libertad, ese libre albedrío que Dios te ha dado? ¿Qué consecuencias van a tener al tú tomar las decisiones que tomas para tu vida? Así que piensa en eso. Usemos bien ese don de la libertad que el Señor nos ha dado. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando usamos mal nuestra libertad? Porque como seres humanos podemos usar mal ese don de libertad que Él nos ha dado, ¿no? Y eso vamos a ver un ejemplo, y aquí vamos al punto centro de esta lección, de cómo es que inició la transgresión o cómo es que inició el pecado, la maldad en este universo.
Vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel 28, el versículo 15. Vamos a ir a este libro del Antiguo Testamento. Ezequiel 28, versículo 15. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, versículo 15. Dice lo siguiente: Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando aquí? La mayoría de eruditos y teólogos aplican este texto justamente a este ángel caído llamado Lucifer, ¿no? Aquí proféticamente Dios muestra a Ezequiel, ¿no?, la historia de un rey, el rey de Tiro, pero aplica también justamente a Lucifer como aquel que se rebeló contra Dios y que Dios había creado como un ser perfecto. Es por eso que no podemos afirmar que Dios creó la maldad o creó el pecado. Dios creó, según la Biblia, un ángel perfecto. Y aquí vemos otra cosa muy interesante. Los seres que Dios crea, como los seres angelicales y el ser humano, nos crea con libertad para decidir, con libertad para elegir. Y aquí encontramos la verdad que los ángeles también tienen esa libertad, ese libre albedrío de poder elegir. Es por eso que Lucifer, ese ángel de luz, ese ángel que estaba encargado de los demás ángeles, que tenía sabiduría, que tenía inteligencia y hermosura, decidió rebelarse contra Dios y usó mal su ah, libre albedrío. Libre albedrío. Entonces, aquí vemos la ingratitud de Lucifer frente a su creador. Usó su libertad para poder rebelarse contra aquel que le había creado. Y yo te voy a invitar a que leas el capítulo 28 de Ezequiel, los versículos del 12 al 19. Toma tu Biblia allí cuando dejes de ver este video y lee Ezequiel 28, 12 al 19 para que puedas comprender el contexto un poquito más. Y en estos versículos vas a encontrar lo siguiente: que este ángel fue creado perfecto y lleno de hermosura, según los versículos 12 y 13. Que a este ángel se le asignó un cargo de máxima responsabilidad, según el versículo 14. Y también que en este ángel perfecto se halló la maldad y fue expulsado del cielo, según los versículos 15 y 16. Y también que se envaneció por su hermosura y quiso ser igual a Dios. Usando mal su libre albedrío, se rebeló contra su creador. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando usamos mal nuestra libertad para elegir, nuestro libre albedrío que el Señor nos ha dado? Podemos tener consecuencias eternas cuando no usamos bien la libertad que el Señor nos ha dado. Hoy en día el ser humano, con esa libertad que el Señor le ha dado, se hace esclavo. Mucha gente blasfema contra Dios. Somos tan libres, mis queridos amigos, que podemos decidir seguir a Dios o rechazarlo también. Así de grande es la libertad que el Señor nos ha dado, como dijimos al principio, porque solamente en la libertad es cuando nosotros podemos mostrar el amor verdadero. Pasamos a la siguiente parte de esta lección y también punto céntrico es el orgullo de Lucifer que lo llevó a permanecer en su iniquidad y rebelarse contra Dios. Cuando leemos el libro de Isaías, otro libro profético que también nos muestra ahí la caída de Lucifer. Isaías, el capítulo 14, del 12 al 14, dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué tremenda, qué tremendo versículo y qué tremenda arrogancia del diablo de querer ser igual a Dios. Una criatura rebelándose contra su
creador contra su hacedor. El precio del orgullo, su orgullo le llevó justamente a hacer eso, a no arrepentirse, a no reconocer su falta delante de Dios. Y no solamente eso, dice la Biblia que él se trajo la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis capítulo 12. Es decir, eh, eh, pasó esa mentira de que Dios era un Dios tirano, un Dios egoísta, un Dios orgulloso, un Dios mentiroso, cosa que él mismo era. Pasó a los ángeles y contaminó la mente de ellos, y la tercera parte de ellos le creyó, ¿no? Y se convirtieron en sus aliados contra esta rebelión, ¿no? En contra de Dios. Acusó a Dios de lo que él mismo era, egoísta, orgulloso y mentiroso. Entonces, mis queridos amigos, el orgullo, ¿no? Es la raíz de todo mal. El orgullo. Es lo que es por orgullo que el enemigo se rebeló contra Dios, por buscar sus propios intereses. Es por eso que el orgullo es lo opuesto al amor. Cuando el pecado entró a este mundo, el orgullo tomó el lugar del amor. Es por eso que hoy en día todo lo que hacemos, eh, mayormente, la mayoría de las cosas son motivados por nuestro orgullo como seres humanos. Ahora el pecado, amigos, es un misterio inexplicable. No es el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, que no sabemos, no tiene explicación. Podemos ver las características en Ezequiel, en Isaías, pero no podemos explicarlo, porque explicar el pecado sería justificarlo, encontrar una excusa para el pecado. El pecado es un misterio, es la respuesta que tenemos, ¿no? Y pues algún día en el cielo podamos preguntarle a Jesús cómo es que todo inició en un mundo tan perfecto. Allá arriba en el cielo se reveló este ángel poderoso, ¿no? Mis queridos amigos, es por eso que nuestro orgullo, nuestra libertad que tenemos, nos puede llevar a cometer errores, ¿no? Con consecuencias tan tremendas, ¿no? Hoy en día nuestro corazón como seres humanos es orgulloso, siempre busca lo suyo, queremos todo para nosotros y no pensamos en los demás. Mi querido amigo, nosotros como personas caídas en el pecado tenemos esa enfermedad. Necesitamos de Cristo, de su mansedumbre, de su amor para quitarnos este orgullo de nuestro corazón, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga que sea motivado por el amor sincero, por el amor que viene solamente de Dios. Ahora, este conflicto que empezó en el cielo, vamos a verlo, se trasladó aquí en la tierra. Y el enemigo, que no pudo vencer a Cristo, ¿no? Ni en el cielo, ni en la tierra, ahora se topó o se agarró con la descendencia o con la iglesia de Cristo. Eso lo vamos a ver justamente en Apocalipsis capítulo 12. Eso quiere decir que el conflicto cósmico que inició en el cielo se trasladó aquí a la tierra. Ahora el enemigo, pues, trata de destruir a la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9 y luego 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La guerra que empezó en el cielo se trasladó aquí en la tierra. Y durante la historia el enemigo ha tratado de aniquilar a la iglesia de Cristo, a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Jesús. No pudo con Cristo en el cielo, no pudo con Cristo aquí en la tierra. Cuando Él vino la primera vez, ahora se agarró con la descendencia, con su iglesia. Y eso lo vamos a comprobar con el versículo 12 y el versículo 17. Dice, por lo cuales, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 17. Entonces el dragón, que ya vimos que el dragón es del diablo,
Satanás, que lo describe bien en el versículo 9. Entonces el diablo, vamos a leerlo así, se llenó de ira contra la mujer que representa a la iglesia en este versículo y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí está una característica bien específica de la iglesia de Cristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el enemigo se ha agarrado con esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo en el tiempo del fin, ahora en este tiempo. La guerra empezó en el cielo, se trasladó aquí en la tierra, ahora el enemigo lucha justamente con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Lucha contra la iglesia de Dios. Y así estos dos lados se enfrentan a través de la historia. El día de hoy tú y yo decidimos. Hoy en día estamos llevando a cabo nuestra libre elección, ¿no? Ahora, en estos versículos, Apocalipsis ofrece un panorama general del gran conflicto, porque vimos que la guerra comenzó en el cielo, según el versículo 7 al 9. Culminó con la victoria de Cristo en la cruz. Si lees el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice lo siguiente: y ella, la iglesia, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿no? Dios o Cristo venció, tuvo la victoria contra el enemigo en la cruz del Calvario. La batalla continúa con el pueblo de Dios. Es decir, este conflicto aún sigue vigente, mi querido amigo, según este estudio número 1 de esta nueva lección, la cual estudiaremos todo este trimestre. Qué maravillosa enseñanza tenemos en esta oportunidad y qué maravillosa oportunidad de poder usar bien nuestra libertad para elegir. Tenemos una sola elección entre dos alternativas, el bien y el mal, el camino ancho, el camino angosto. ¿Qué camino elegiremos? ¿Por qué puerta vamos a entrar? Esa decisión te toca tomar a ti y a mí y lo hacemos todos los días, cada día de nuestra vida. Mis queridos amigos, Dios es amor. Dios te ama, Dios nos ama y desea que usemos bien nuestra libertad, el don de la libertad que Él nos ha dado para poder servirle a Él, para poder elegirle a Él. Dios en esta oportunidad te ofrece su propuesta de vida para que tú puedas seguir sus consejos y podamos ahorrarnos dolor y ganar la vida eterna. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? El evangelio tiene que ver con decisión. Lo que nos condena no es nuestro pecado, porque si venimos a Jesús, el Señor nos perdona nuestros pecados. Lo que nos condena es nuestra decisión. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice, ¿no?, que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que decidir creer en Jesús para poder ser salvos. Y también dice más abajito en el versículo 17, ¿no?, y esta es la condenación, ¿no?, que la luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Tiene que ver con tu decisión, con mi decisión. Que puedas tú decidir por Cristo, elegir solamente seguir a Jesús. Querido Padre, eterno Dios, Señor, en esta noche te rogamos que tú nos ayudes a través del Espíritu Santo elegirte a ti, servirte a ti, seguirte, Padre, de corazón, porque hemos entendido tu carácter. Enséñanos, Padre, a amarte cada día más y mostrar ese amor a nuestro prójimo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y pues nos vemos en la siguiente lección número 2. Bendiciones. Un fuerte abrazo.